simpátrica con orcas. Este tipo de especiación ocurre cuando nuevas especies se forman en un mismo lugar, sin ninguna barrera geográfica. El proceso comienza cuando dentro de una misma población surgen diferencias, como es el comportamiento, la reproducción o la alimentación. Un claro ejemplo son las orcas, que aunque vivan en un mismo océano, existen diferentes grupos. Algunos se especializan a comer solo peces y otros se especializan a cazar mamíferos marinos como focas. Estas diferencias no solo cambian su dieta, sino también su comportamiento, ya que utilizan diferentes técnicas para cazar, y lo que también es que tienen diferentes sonidos para comunicarse y forman grupos sociales que casi no interactúan entre sí. Debido a esto, poco a poco dejan de reproducirse entre sí. A esto se le llama como aislamiento reproductivo, ya que este es un proceso clave para la formación de nuevas especies. El paso del tiempo, al no mezclarse, sus características genéticas van cambiando gradualmente hasta volverse diferentes, que pueden formar diferentes especies distintas. Complementar lo que mencionó mi compañera anteriormente, primero es importante entender qué es la especiación simpátrica. La especiación simpátrica, a grandes rasgos, es un proceso evolutivo en el que una sola especie se divide en dos o más grupos diferentes sin estar separadas físicamente. Es decir, que viven en el mismo lugar, pero aún así no se reproducen entre sí. Esto ocurre porque empiezan a surgir diferencias dentro de la misma especie. Por ejemplo, algunos individuos cambian su forma de alimentarse, su comportamiento e incluso hasta la manera en cómo se comunican. Estas diferencias hacen que no se mezclen entre sí, aunque estén en el mismo lugar, y eso es justamente lo que se caracteriza a la especiación simpátrica. Ahora, conectando con el ejemplo de la orca que mencionó mi compañera, podemos entender mejor este proceso de la siguiente manera. Aunque todas las orcas viven en el mismo océano, por decirlo así, existen grupos que tienen hábitos muy distintos. Algunas se alimentan de peces, otros de mamíferos marinos, como los lobos marinos, las focas. Y también tienen diferencias en su forma de comunicarse y de cazar. En conclusión, lo que yo entendí, este tipo de especiación no es necesario estar separadas por una barrera física para que surjan nuevas especies, sino que los cambios en el comportamiento y hábitos de estas mismas especies puede ser que con el paso del tiempo. Además de lo que ya mencionaron, es importante entender que la especiación simpátrica no ocurre de un día para otro, sino es un proceso gradual. En este tipo de especiación, el punto clave es el aislamiento reproductivo, pero refiriéndonos a esto, es sin que exista una barrera física, ya sea una montaña o un río. Con esto me refiero a que las poblaciones siguen viviendo en el mismo lugar, pero dejando de reproducirse entre ellas. Esto puede suceder por varios mecanismos. Uno de ellos es la selección natural, donde ciertos individuos se adaptan a diferentes recursos dentro del mismo ambiente. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que, por ejemplo, si ciertos organismos empiezan a alimentarse de cosas distintas, poco a poco empiezan a desarrollar características distintas. Otro mecanismo importante que ocurre cuando ciertos individuos prefieren reproducirse con ciertos miembros de su mismo grupo. Esto puede deberse a diferencias en comportamientos como sonidos, colores o las danzas de apareamiento. En general, la especiación simpátrica es importante porque demuestra que la biodiversidad no solo surge por separación geográfica, sino que también ocurre por cambios ecológicos, conductuales y genéticos dentro de una misma área.